En cualquier ciudad, en cualquier país, vea a la institución de reinserción más cercana que tengas y pregunta por el holder de inserte nombre. Ese objeto que tendrás después de tu aventura es el holder de un número determinado de 538 que existen en el mundo. Antes había 2538, pero alguien llamado Legión obtuvo los primeros 2000. Trató de usarlos y fueron destruidos. El resto jamás debe de ser juntado, porque si no, él lo sabrá. Él se molestará. Él no quiere que estén juntos otra vez. Bienvenidos una vez más a Night Researcher. Soy su anfitrión, Alan, el investigador nocturno, y esta vez vamos a hablar sobre un creepypasta bastante famoso, pero desgraciadamente olvidado. En concreto vamos a hablar de tres comunidades, pero el primero es interesante. Los holders, también conocidos como los recipientes en su traducción al español. Se trata de una serie de copia y pega, el creepypasta en su esencia más pura. Insertada, por supuesto, en el año 2006 en 4chan. Discúlpeme que esté mirando mucho a la libreta. Lo que pasa es que es tanta la información que hay ahora mismo que no puedo simplemente improvisar. Lo tengo que estar revisando constantemente, pero en fin. Como mencioné, en el 2006 en 4chan, un hombre que parece ser llamado Sonic Blade estuvo creando este hilo de los holders. Únicamente hizo uno hasta donde se sabe y luego de eso desapareció. No se sabe muy bien si realmente existe o si es otra cosa, pero es uno de estos creepypastas que me encantan, porque nadie tiene ni idea de quién es el creador. Nadie tiene ni idea de qué demonios, de cómo surgió esta cosa. Y eso es interesante. Se esparció como un virus y en cuestión de días en 4chan se empezó a llenar de multitud de diferentes holders. Lo dicho, la historia decía que eran 538, así que había una enorme cantidad de holders para poder explorar. Como consecuencia, se terminó creando una subpágina en Wikichan. Por si no lo saben, Wikichan es básicamente la Wikipedia de 4chan, o al menos lo era porque colapsó hace unos años. Además de que la propia comunidad empezó a hacer este lore en base a los ya existentes y terminó creando lo que ya habrán escuchado. Hay algunos que ya estuvieron desde el principio, como el hecho de que eran 538, pero en otros simplemente se fueron agregando detalles como quién es él o Legión en un inicio. Al final terminaron creando otra página, theholders.org, en el que se recopilaban bastantes y la gente podía subir nuevos. Hubo bastante controversia entre theholders.org y Wikichan, más que nada porque eran dos wikis del mismo tipo de contenido y que pretendían ser la forma oficial. Sin embargo, cuando cayó Wikichan, theholders.org quedó como la única existente. Y las cosas pudieron haber quedado ahí, de no ser porque, como pasa normalmente en este tipo de cosas, empezaron a haber historias de cada vez peor calidad. Entre algunas de las quejas que se pueden recopilar tenemos mayor énfasis en la mitología en lugar de la magia, historias demasiado largas, poderes locos que se le dan a los investigadores y falta de corrección. Debido a esto y a la limitada naturaleza de los holders es que quedaron en desuso. Son muy interesantes y de hecho es posiblemente de mis creepypastas favoritos. Pero lo cierto es que una vez escuchas uno ya te puedes dar una idea de cómo van a ser el resto. Y hay algunos que sí, de hecho varían en la fórmula, a veces ni siquiera es una institución mental, a veces es una casa abandonada, un callejón o incluso el propio espejo de tu casa. Y en otras, el holder en cuestión puede ser un objeto o una persona.
Sin embargo, la cosa sigue siendo generalmente la misma. Y lo dicho, debido a su naturaleza repetitiva es que cayeron en desuso. Sorprendentemente la comunidad no ha sido abandonada. Y tan recientemente como en 2019, el creador de theholders.org, página que se creó en 2007 y que al parecer cayó en 2019, un sujeto llamado Sysop, terminó creando un Discord para los holders, porque sí, siguen activos y siguen escribiendo. Sin embargo, no tengo ni la más remota idea de dónde quedó eso. Toda la información que saqué acerca de los holders lo saqué de containmentfiction.net, una página que se dedica a recopilar ese tipo de cosas y con la cual van a poder estar viendo ahora mismo un esquema que es básicamente todo el tema de este video, cómo fue este tipo de evolución, desde los holders, los SCPs y los backrooms. Sí, esta cosa la tengo pegada en la libreta, de hecho, y es simplemente demasiado. Agradezco a Containment Fiction para poder hacer este tipo de video, porque la verdad es que yo no podría haberlo hecho solo. Ni siquiera con la ayuda de Nat o de Julián. Ellos no están tan locos como para meterse en este tipo de cosas. Pero podemos continuar porque, a diferencia de los holders que se quedaron en una comunidad de nicho, la SCP surgió por la misma época. Y lo cierto es que tuvieron mejor suerte. Resulta que con la SCP, un sujeto llamado Moto42, posteriormente se conocería como Wesley Williams, decidió postear en 4chan de todos los sitios la famosa imagen de SCP-173, si mal no recuerdo, el cual utilizaba la imagen del artista Izume Kato, titulada como Sin Título 2004. Sí. Lo que siguió fue una avalancha de historias que encajaban dentro de la propia mitología de la SCP. Todo el mundo ya las conoce: el reptil indestructible, el doctor de la peste, la sirena, la máscara viviente, etcétera, etcétera. Fueron tantos que el sujeto Fritz Widdy terminó creando el sitio de scp.site, el cual funcionaría como wiki y documentación oficial de la SCP. El vato se le conocería ahora mismo como el administrador y se empezaría a hacer una comunidad de personas que empezarían a rodear todo lo que tiene que ver con SCP y empezarían a hacer su propio lore. Muchos de los personajes famosos de la SCP, como el Dr. Greg, el Dr. Bright y todos estos, son en realidad contribuyentes famosos dentro de la comunidad de SCP. Gente que ha sido tan influyente que terminaron dentro de esta categoría de ficción. Y la SCP se quedó así por mucho tiempo hasta que, igual que los holders, empezaron a haber críticas. Empezaron a haber críticas acerca de que muchas historias bajaban de calidad, había cosas demasiado repetitivas, como multitud de criaturas que alternan la realidad y cosas por el estilo. Había cosas que simplemente escapaban de la suspensión de la credibilidad. No había un canon preestablecido, y todo esto podría haber sido problemático de no ser porque por lo general dentro de la SCP no existe ningún canon. Cualquiera puede agarrar el tipo de historia que tiene. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar el canon de que el protocolo Manhawk no es tan malo como parece, que SCP-999 es hermano de SCP-682 y que el Rey Escarlata en realidad no es tan malo como parece, siempre y cuando le hagas creer que la humanidad está sufriendo de miedo. Es algo divertido, pero entiendo por qué a mucha gente no le gustaría. Tanto es así que durante la época en la que la SCP se estaba formando, lo mismo el año 2006, empezaron a salir otro tipo de organizaciones en respuesta a la SCP, pero eran tan pequeñas y eran tan, ¿cómo decirlo?, sencillas, que o terminaban siendo incluidas dentro del lore de la SCP o terminaban siendo abandonadas. Entre algunas tenemos, por ejemplo, Wonders Library, La Insurgencia del Caos,
Psychotronics Division, la sección de la sección del Dr. Wondertainment, y bastantes, la verdad. No me voy a dedicar a mencionar a todos porque creo que hay como 10, 20 más o menos y necesitaría 10 minutos tan solo para dar el contexto de absolutamente todo el mundo. Pero hubo una que se destacó de todas, una que es controversial, la RPC Authority. Esta nació debido a que en el año 2018 el sitio de la fundación decidió poner una bandera LGBT en su logo, como normalmente hacen algunas empresas que simplemente ponen el logo con un arco iris y listo. Eso a mucha gente no le gustó. De hecho, consideraron que el sitio se estaba volviendo más político, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que no entiendo a qué se refieren, pero ok, supongo. O sea, yo también estoy un poco traumado con estas cosas, pero tampoco es para tanto. Y eso derivó a que muchas personas decidieran irse y hacer su propia versión de SCP, lo cual terminaría convirtiéndose en la autoridad RPC, completamente alejada del canon de el SCP. Básicamente, aunque las otras fueron absorbidas por el canon, esta no. Y lo cierto es que no les fue tan bien. La autoridad estaba caracterizada porque la mayoría de sus miembros eran bastante agresivos y tampoco ayuda el hecho de que sus fundadores compartían bastantes temas en común, como serían el racismo y la transfobia. Sin embargo, lo que destaca la autoridad RPC es que estos sí tenían un canon. Y estos eran seguidos de una forma muy estricta. No podías escribir cualquier cosa ahí. Siempre tenía que pasar por un proceso de revisión gigantesco. Y aunque hoy en día la gente menciona de que la autoridad ya no es la sociedad de racistas y transfóbicos y homofóbicos que era en un inicio, si te metes al Discord fácilmente te puedes encontrar muchísimos de esos comentarios. Aunque ellos juran que la mayoría están o sacados de contexto o que se toman demasiado en serio las bromas. No me quiero meter en eso, así que no tengo ni idea de cuál sea la verdad. No mucha gente recuerda a la autoridad RPC y a las demás subdivisiones. No muchos recuerdan a los holders, pero la SCP fue bastante popular. Más que nada porque agarró un concepto que, la verdad, a pesar de su sencillez, nadie lo había trabajado de esta forma. A pesar de que los holders eran en esencia un creepypasta, la SCP se sentía como algo que no deberías estar viendo. Y lo divertido de este concepto es que agarraba cualquier cosa que se te pudiera venir a la cabeza en temas como de Área 51, secretos gubernamentales, y dicen, está bien, ¿qué tal si lo llevamos a la 10ª potencia? ¿Qué tal si hay una fundación por aparte que financian todos los gobiernos del mundo, que no responde a ningún gobierno y que a la vez se encarga de registrar, capturar y estudiar bajo muchísimas violaciones a los derechos humanos, criaturas, entidades, lugares, fenómenos y cosas por el estilo? Es muy gracioso de cómo se lleva la Fundación SCP, porque puedes tener historias desde lo más comédicas hasta lo más perturbadoras. Y lo dicho, eso no mucha gente le gusta. Yo entiendo el punto, pero siento de que ese es un poco de la gracia. Que no te tienes que tomar en serio casi todo. Porque cuando lees bastante de esto, los doctores en los archivos cargan con un fuerte sentimiento de nihilismo acompañado de absurdismo, porque saben que su trabajo es demasiado importante como para ser dejado de lado, pero a la vez no les importa tanto. Están bastante acostumbrados a la muerte, así que, ¿qué puedo decir? Solo la SCP, amigos míos. Pero en cuestión de viralización, la SCP tuvo su auge gracias a los youtubers. Pero los backrooms, esa es una historia completamente distinta. Volvemos a 4chan, esta vez el año 2019. Se estaba haciendo conversación sobre los espacios liminales. Estos espacios en nuestro mundo que se supone deberían de estar llenos de vida, se supone que deberían de ser algo normal, y en cambio están vacíos. No hay nadie. Parece un entorno de un sueño, casi casi, algo onírico.
y justamente se publicó una fotografía. Una fotografía tomada en el año 2002 en Oshkosh, Wisconsin. Justamente esta fotografía sería acompañada por otro texto que un usuario respondió. Si no tienes cuidado, puedes hacer no clip en la realidad y caer en los backrooms. Pobre de ti si llegas a hacer eso, porque te encontrarás con un laberinto infinito. Y pobre de ti si algo te encuentra ahí dentro. Hay un video de The What Show que explica muy bien cómo fue la búsqueda entera de la imagen original de los backrooms. Tanto es así que el sitio en donde se tomó la foto originalmente está bastante consciente de su estatus como figura memera. Así que deciden vender un libro de roleplay. Literalmente puedes ir y te encontrarás con un libro de roleplay dedicado a los backrooms. Es decir, esos tipos le saben. Sin embargo, muchísima gente también empezó a hacer lo mismo con los holders y los SCPs. Los backrooms empezaron a ver cada vez más. Y empezaron a describir cada vez más y más y más. Aquí tengo que decir una cosa. Parte del encanto de los holders es que realmente no tienes ni idea de lo que está pasando. Solamente sabes que vas por algo. Las probabilidades de sobrevivir a eso son mínimas, escasas, casi dependiendo de la suerte. Con la SCP no tienes ni idea de cuál es la extensión de la fundación, de lo que son capaces. Escuchas al Consejo E5, escuchas a doctores, escuchas orígenes y dices, ¿qué demonios es esto? Con los backrooms puedes encontrar multitud de niveles que simplemente son distorsiones de nuestra realidad en cosas que aparentan ser humanas pero carecen de todo el espíritu que un ser humano le puede poner a su arquitectura, por más básica, banal o minimalista que pueda llegar a ser. Sin embargo, hay una queja con todos estos. Entre más información dan, menos perturbador llegan a ser. Y ya lo dije con los holders, ya lo dije con la SCP y ya lo dije con los backrooms. Se empezó a crear una wiki de los backrooms en el que puedes descubrir una cantidad insana de criaturas, de niveles, y la verdad, la mayoría son bastante malos. No por el hecho de que no den miedo, la mayoría sí son bastante originales. Si quieren una muestra de cómo sería eso, el videojuego de Escape the Backrooms en Steam, que está en Early Access, ha demostrado muy bien que estos conceptos pueden llegar a ser utilizados de buena manera. Pero el tema de los backrooms es que simplemente te ponía incómodo. Tan solo de ver las imágenes o tan solo de imaginarte ahí, era bizarro, no podías distinguir otra cosa. Y irónicamente, esto no se traslada a la wiki. Tan solo investiguen lo que son las Fun Wars. Y con eso podrán darse cuenta de lo lejos que ha llegado la comunidad a la hora de agarrar a los backrooms y distorsionarlos. Como que siempre tiene que haber categoría, siempre tiene que haber un orden. Es la naturaleza del humano, de que siempre tiene que encontrar una explicación o una forma de racionalizar las cosas. Pasó con el SCP y estaba pasando con los backrooms. El único que más o menos se salvó fueron los holders, pero porque su propia naturaleza lo impedía. Ahora bien, la wiki de los backrooms fue bastante popular en un inicio, pero luego de eso llegó un hombre. Un hombre que, de forma similar a como ocurrió en Marble Hornets, dijo: voy a hacer mi propia versión y no voy a tomar en cuenta absolutamente nada de lo que estoy viendo aquí. Ese hombre era y es Kane Pixels. Y este sujeto hizo posiblemente la serie de fan footage de los backrooms más exitosa que hay en la actualidad. No es simplemente un fan footage que te encuentras y que dura 5 segundos y ya está. Este tipo se hizo un lore gigantesco. Para hacerla corta, el gobierno de los Estados Unidos descubrió lo que parece ser una especie de cuarta o quinta dimensión, y como tenían miedo de la superpoblación, decidieron tratar de expandirse por dicha dimensión. Sorpresa, no les salió y terminaron creando los backrooms.
esa sensación de soledad que inunda la imagen original y todas las que la acompañan se traslada de forma perfecta y magistral a la forma de Kane Pixels. Tanto es así que incluso el estudio de A24 ha hecho un trato con Kane Pixels y están en producción de una película de los Backrooms. Es, es bizarro y la verdad es que mira, la última vez que pasó fue con Slenderman, así que no estoy muy seguro de si esto vaya a salir bien o no. Pero, pero a pesar de todo eso, solamente esto prueba lo rápidamente menguantes que pueden ser las percepciones, porque apenas salió el Backrooms de Kane Pixels, parece que todo el mundo de repente empezó a mirar feo a la wiki original. Y mira, a mí tampoco me gusta de todo, pero voy a darle una razón para defenderlo, al menos para darle importancia. Los backrooms de Kane Pixels fueron un accidente humano, por supuesto, y están siendo estudiados de forma meticulosa. Sin embargo, la wiki de los backrooms originales no tenía ningún tipo de formalidad. Sí, había sus categorías y todo esto, pero lo cierto es que se sentía más como un trabajo de estudiante que otra cosa. Al menos en mi percepción. Los backrooms en la wiki eran retratados como este fenómeno bizarro que unas muy pocas personas encontraron, que decidieron tratar de explicarlo con la wiki y a la vez ayudar a las personas que se quedaron dentro. Lo dicho, no tiene ningún tipo de formalidad y cuando lo lees te das cuenta de que son anotaciones en su mayoría de personas que tratan de racionalizar lo que vieron o de explicarlo de la forma más sencilla posible. No te vas a encontrar con tantas cosas redactadas o con tanta terminología como la SCP. Y era algo que me gustaba porque daba a entender de que los backrooms era algo tan general que la población común estaba bastante informada de la naturaleza de los backrooms. Por supuesto no todo era perfecto y como ya mencioné, algunas entradas eran bastante malas, pero por lo general existe esta discordia. La discordia en que cuando algo cambia y cuando algo comienza a alejarse de sus orígenes, la gente se empieza a preocupar. Comienza a decir, no, es que perdieron la esencia, o a lo mejor es que no le entiendes o algo por el estilo. Pero si no fuera por la serie de Kane Pixels o el videojuego de SCP, nada de estas comunidades, por decirlo de alguna forma, llegarían a nuestras manos y muy probablemente se quedarían como creepypastas olvidadas por el internet dentro de 4chan. Es más probable que una historia en 4chan termine siendo olvidada y eliminada antes que ser agendada o recordada, ya ni se diga de viralizada. Quiero que hagan un conteo de la cantidad de veces que he dicho 4chan en este video. Pero sí, retomando el tema que habíamos hecho Julián y yo en el podcast, una historia es importante que mute, que cambie para poder sobrevivir. Y hay mucha gente que va a estar dispuesta o no. En algunos casos esto fue beneficioso. Ya nadie puede pensar en los backrooms sin pensar en Kane Pixels. Ahora cada que lo mencionan dicen, ah sí, la serie de Kane Pixels. Así como con Slenderman lo fue Marble Hornets o la SCP. Ya nadie puede pensar en la SCP sin pensar en las tonterías que ocurren con este Consejo 5 y los doctores y todo esto, a pesar de sus orígenes que buscaban ser un poco más misteriosos o perturbadores. Y en caso de los holders no es algo tan viralizado, pero es el perfecto ejemplo de qué pasa cuando uno se niega al cambio, se niega a la mutación. Y es que se queda ahí, no hay más. Todos los holders que puedes encontrar en la vida serán los únicos que vayas a encontrar. No estoy seguro si la intención será actualizar más o que la comunidad haga más, no lo sé. Pero lo cierto es que ahí está, y hasta que alguien no haga nada al respecto se quedará así. Es una pena, pero así es la cosa. Y la verdad no estoy tan satisfecho con
la información que les estoy dando, principalmente porque es demasiada. Es decir, mi idea original era simplemente hablar de el SCP y los backrooms, nada más. Pero me encontré con los holders y me encontré con la enorme conexión de comunidades que hay a través de esto, con los temas y todo eso. Y la verdad es que no podía no excluirlo sin sacrificar algo. Entonces no podía también hacer el video bajo los términos que me hubiera gustado. Una cosa que estoy pensando es si no simplemente hacer una parte 2 o algo por el estilo, pero eso ya sería bastante en el futuro. Pero de todas formas es lo único que puedo mencionar. Comunidades en Internet. Si se niegan al cambio, se extinguen, como todo en la vida. Esto ha sido Night Researcher con su anfitrión, Alan, el investigador nocturno. Y que tengan buenas noches.